El enunciado del estudio. ¿Qué es el enunciado del estudio? Bueno, para poder empezar a hablar sobre el enunciado del estudio, necesitamos saber en qué nos ayuda a realizar el enunciado del estudio en toda investigación. Primero hay que entender que el enunciado del estudio es una declaración breve, puntual de lo que se quiere investigar. Por tanto, el enunciado del estudio nos va a ayudar a realizar una muy buena pregunta de investigación, a poder declarar nuestro objetivo principal, en caso de haber hipótesis, desarrollar nuestras hipótesis o plantearla. También puede ayudarnos a formular el título del estudio. Es más, muchas veces el enunciado del estudio va a ser lo mismo que el título, aunque no necesariamente son lo mismo. El título del estudio puede tener una concepción un poquito más de comunicación, más incluso publicitaria o marketera, ¿no? Que llama más la atención. Y también el enunciado del estudio nos va a permitir desarrollar un adecuado diseño del estudio, porque los componentes que la incluyen nos ayuda a poder desarrollar una ruta dentro de una investigación. ¿Cómo estructurar entonces el enunciado del estudio? Algunos conceptos básicos que es importante recordar para poder desarrollar un adecuado enunciado del estudio son el propósito del estudio, las variables, la línea temática, también llamado el tema principal del docente, o los temas, ¿no? La población, el lugar y la fecha, o también llamado una determinación espacial y también temporal, ¿no? Estas son las delimitaciones espaciales y temporales, también lo vamos a encontrar de esta forma. De estos, ya ustedes conocen mucho de estos elementos, así que solamente voy a centrarme en el propósito del estudio. ¿Qué es el propósito del estudio? ¿Cuál es su objetivo, ¿no? Dentro de un estudio? Bien, el propósito del estudio nos ayuda a poder conocer algo específico dentro de una línea de investigación, dentro de un espacio de investigación, ¿ya? Entonces, para esto es importante reconocer también cuáles son los niveles de investigación. En este caso, vamos a utilizar ¿no? la orientación de los 6 niveles de investigación, las cuales son exploración, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. Esto como forman parte también de una línea dentro de un estudio, es decir, cuanto más avanzamos en la línea, más nivel de investigación vamos a alcanzar, es decir, más profundidad vamos a tener en la investigación. Por tanto, el propósito del estudio, que en este caso es una especificidad, que en este caso es algo muy puntual, ¿no? Y persigue o una finalidad cognoscitiva o una finalidad aplicativa, es decir, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres generar más teoría? ¿Quieres investigar por conocer? ¿O quieres aplicar ya el conocimiento en algo real, ¿no? Algo que se está desarrollando? Por eso es que el nivel de investigación lo vamos a dividir también en dos formas, en dos tipos, ¿no? Aquellos que buscan el conocimiento, que va de lo exploratorio al predictivo, y aquellos que aplican el conocimiento, ¿no? Entonces tenemos dos formas, ¿no? De poder entenderlo. Y bueno, dentro de los estudios básicos o cognitivos está pues esta división de exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo y predictivo. El exploratorio vamos a reconocerlos también como los estudios cualitativos, ¿no? Ahí se encuentran los estudios cualitativos. Entonces, si nosotros ya tenemos en claro los niveles de investigación, ahora es importante reconocer cuáles son esos propósitos que nos van a ayudar a alcanzar un punto dentro de cada uno de estos niveles. Cuanto más es el nivel, el propósito pues será también mayor, ¿no? Ahora aquí tenemos una lista de propósitos, pueden haber más, estos solamente son algunos muy conocidos que se reconocen por cada nivel de investigación. Está pues desde la identificación, definición, interpretación o determinación en el nivel exploratorio, también lo vamos a encontrar algunos de ellos con sus sinónimos, identificación o también observación o también constatación es lo mismo, definición o conceptualización para el caso vendría a ser lo mismo, interpretación o argumentación también para el caso serían utilizados como sinónimos, ¿no? O determinación, diagnóstico y detención, ¿no? Aquí en algunos elementos todavía no vamos a encontrar a las variables, ¿no? Y algunos solamente son fenómenos o hechos que estamos observando, como por ejemplo cuando hacemos el propósito
de identificar o observar o constatar, ¿no? Y así sucesivamente, solamente para poder utilizar otros niveles. Entonces, si estamos, por ejemplo, evaluando factores de riesgo, lo que queremos saber es otras variables que se estén relacionando como factor de riesgo en un problema, en una variable principal, en una línea de investigación, en una línea temática. No estamos frente a un nivel de investigación entonces relacional. Ahora vamos al revés. Si yo quisiera alcanzar un nivel explicativo, entonces, ¿cuáles deberían ser mis propósitos? Dentro de los que se proponen, pueden haber más. Están las causas, determinantes, desencadenantes, influencia, evidenciación, demostración, comprobación o efecto, ¿no? Y así. Y lo mismo pues con los niveles aplicativos que ya buscan utilizar el conocimiento y evaluarlo a través de algunas cosas ya que se hayan investigado, incluso en estudios experimentales, creados entre estudios experimentales para aplicarlos en una realidad. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Optimizar, mejorar, supervisar, tratar, en fin, y una lista de propósitos que podemos utilizar. Esto me va a ayudar a desarrollar un algoritmo sintáctico, entonces, del enunciado. ¿Cómo sería ese algoritmo sintáctico? Bueno, no es igual para todos los niveles de investigación, porque no todos los niveles de investigación necesitan todos los insumos, ¿no? Sin embargo, en el caso de los niveles exploratorios, es decir, estudios cualitativos, vamos a utilizar estos 5 insumos, estos 5 componentes dentro de este enunciado del estudio, esta sintaxis este algoritmo sintáctico, perdón, para poder desarrollar mi enunciado de estudio cualitativo. Es el propósito del estudio, la línea temática, la población, el lugar y el tiempo. Es importante el lugar y el tiempo en los estudios exploratorios porque son estudios de base, ¿no? Entonces, corresponden únicamente a una delimitación temporal y espacial. Por eso es importante colocar cada uno de esos elementos. El propósito ya sabemos qué es lo que se desea conocer. La línea temática puede ser, en este caso, un fenómeno, un hecho, una categoría o variable de exploración, ¿ya? No siempre vamos a encontrar variables tal cual, ¿no? A veces en algunas investigaciones lo que encontramos son categorías. Para el caso vamos a utilizar de repente como sinónimo relativo variables solamente para el ejemplo, ¿ya? Pero recordemos que en estos estudios muchas veces lo que tenemos son fenómenos, hechos, categorías, ¿no? Bien, la población de estudio son sujetos y objetos, materiales también pueden ser, documentos, donde se van a obtener los datos. Y bueno, y lugar y el tiempo, como ya lo hemos descrito. Entonces, vamos a un ejemplo de este estudio del enunciado cualitativo exploratorio. Si tenemos la línea temática, vamos a retroceder, línea temática, ¿ya? Propósito, población, lugar y tiempo. Línea temática, ley sobre la violencia familiar. Estamos en un estudio, perdón, estamos en un ejemplo de la carrera de Derecho, por ejemplo, ¿no? Línea temática, ley sobre la violencia familiar, que debe formar parte de una sublínea priorizada, obviamente, dentro de nuestra resolución. El propósito del estudio, entonces vamos a decir que vamos a llegar al nivel exploratorio en la investigación cualitativa, lo vamos a utilizar bajo la interpretación. Propósito del estudio, entonces interpretación. ¿Dónde está? Acá está la interpretación, ¿ya? Entonces ese va a ser el propósito. La población, denuncias judiciales, o sea, lo que se van a evaluar son las denuncias judiciales. Lugar, en la Corte Judicial de Cajamarca, tiempo de 2010 al 2023. Por eso es importante el lugar y el tiempo en estos tipos de estudios. Enunciado del estudio cualitativo exploratorio sería de la siguiente manera. Interpretación, es decir, propósito del estudio. Recordemos cuál es la fórmula sintáctica. Ahora, esta fórmula sintáctica, este algoritmo sintáctico, no siempre tiene el mismo orden, ¿no? Por una cuestión de nuestro idioma que podemos hacer jugar con el orden de las palabras, pueden variar, pero el sentido tiene que ser el mismo, ¿no? Bien, entonces sigamos en el ejemplo. Interpretación, que es el propósito del estudio, de la ley sobre la violencia familiar, que es la línea temática, a partir de las denuncias judiciales presentadas, denuncias judiciales, que es, en este caso, la población, presentados en la Corte de Cajamarca, lugar entre los años 2010 al 2023. Y ya tenemos listo, señores, nuestro enunciado de estudio cualitativo. El mismo ejemplo para un estudio descriptivo. Los estudios descriptivos son cuantitativos, ¿no? Univariados, pero cuantitativos, ¿no? Porque ya sacamos aquí, utilizamos la estadística para poder dar nuestros resultados, para poder sacar parámetros, para poder llegar a determinar porcentajes, prevalencias, tendencias, frecuencias, ¿no? Incidencias, en fin, lo que corresponde al nivel descriptivo. Por tanto, la fórmula tendrá la siguiente formación, el siguiente algoritmo.
El propósito, que ya sabemos qué es, la línea temática, la población, el lugar y el tiempo. ¿Ya? La línea temática, en este caso vamos a llamarle variable de interés. Aquí ya tenemos variables, pero como solamente tenemos una sola variable, se le va a llamar variable de interés. Ahora, también pueden haber más variables en los estudios descriptivos, pero estas variables, digamos, acompañan a los demás, no para relacionarlos, no para saber causas ni efectos, sino más bien para poder realizar análisis de subgrupos dentro de esta población que nosotros estamos, en este caso, describiendo, ¿no? Y es importante también para estos niveles descriptivos el lugar y el tiempo, porque si es un estudio descriptivo tiene que estar delimitado en un lugar y en un tiempo, porque no es igual un estudio descriptivo en un año, por ejemplo, en 2023, que un estudio descriptivo de las mismas variables con la misma población en el 2025. Esos 2 años podrían ser para los estudios descriptivos muy importantes, incluso el lugar también. Aquí tenemos el algoritmo sintáctico, entonces un ejemplo de los estudios descriptivos. Línea temática, por ejemplo, la diabetes, que tiene que estar dentro de una sublínea priorizada. El propósito, la prevalencia, ¿no? Entonces estamos dentro del nivel descriptivo. Si nosotros hacemos un regreso rápido, nos vamos a dar cuenta que la prevalencia está dentro de los estudios descriptivos. Los estudios de frecuencia, prevalencia, incidencia están ahí. Por lo tanto, estamos frente a este caso, ¿no? Un caso de un estudio descriptivo, ¿ya? A ver, estamos aquí estamos, listo. Entonces, la población, niños y adolescentes, lugar Cajamarca, tiempo 2023. ¿Cómo sería el enunciado del estudio de tipo descriptivo cuantitativo? Prevalencia, enunciado, de la diabetes, ¿no? En este caso es la línea temática, la variable principal de estudio, en niños y adolescentes, población de la ciudad de Cajamarca, lugar en el año 2023. Este enunciado tiene que contener al lugar y el tiempo por ser un estudio descriptivo. Vamos con un estudio analítico. Los estudios analíticos son de los niveles relacionales a los aplicativos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se hacen análisis con muchas variables, sobre mínimo con 2, ¿no? Bivariables, en realidad pueden haber más variables, pero siempre el análisis se hacen de 2 en 2, por eso son análisis bivariados. Entonces, aquí tenemos esta siguiente sintaxis, ¿no? Ahora tenemos solamente el propósito del estudio, las otras variables, la línea temática y la población de estudio. Aquí no hay lugar y no hay tiempo. Si bien es cierto, los títulos pueden ser marqueteros, pueden ser comunicativos, y el título ya que puede partir de un enunciado puede tener lugar y tiempo, pero el enunciado en sí no necesita lugar y tiempo porque estos estudios analíticos lo que se centran más es en las variables, en las múltiples relaciones que pueden haber entre ellos, ¿no? En una población determinada, ¿no? Y la idea es poder en el conjunto de una variable, en el conjunto de los estudios o en un mismo estudio crear inferencias, ¿no? Entonces esa es la idea. Por eso el lugar y el tiempo, en este caso, no necesariamente altera estas relaciones entre las variables, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos el siguiente algoritmo sintáctico, el propósito del estudio, las otras variables, la línea temática, la población y el enunciado del estudio. Perdón, que esto me da igual al enunciado del estudio analítico. En el caso del propósito de esto, ya sabemos lo que se desea conocer. Otras variables, aquí sí las variables, dependiendo del nivel de investigación, van a adoptar un nombre distinto según su uso, ¿no? Por ejemplo, estas otras variables, no la variable principal de estudio, pueden ser variables asociadas para el caso de los estudios relacionales, independientes para el caso de los estudios explicativos, exógenas para el caso de los estudios predictivos o de calibración para el caso de los estudios aplicativos. La línea temática que vendría ahora sí llamarse variable, que sería nuestra variable principal de estudio, podrían llamarse variable de supervisión en el caso de los estudios relacionales, variables dependientes en el caso de los estudios explicativos, endógenas en el caso de los estudios predictivos, o evaluativa en el caso de los estudios aplicados, ¿no? Entonces esas son las formas en cómo se pueden determinar, en nombrar estas variables. En el caso de la población de estudios, igual, sujetos, objetos, materiales o documentos de donde se van a obtener los datos. Y aquí tenemos un ejemplo en cómo se puede armar este enunciado a través de estos ingredientes, estos insumos. Entonces tenemos la línea temática, por ejemplo, la diabetes, el propósito del estudio, la influencia, otras variables, conducta alimentaria, población, niños y adolescentes. Con estos insumos, ahora sí vamos a armar nuestro enunciado del estudio de nivel explicativo. Acá dice explicativo, acá hay un error. Acá vamos a colocarle una V, ¿no? El nivel analítico. Entonces,
en el enunciado del estudio de nivel explicativo. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de influencia. Y nuevamente regresamos. La influencia está dentro de los estudios explicativos, ¿no? Acá está la influencia. La influencia. Entonces, vamos a regresar aquí y vamos a ver entonces ahora sí nuestro ejemplo. Entonces, ¿cómo sería el enunciado del estudio de nivel explicativo? Es influencia de la conducta alimentaria, es decir, la otra variable, en el desarrollo de la diabetes, nuestra línea temática, nuestra línea de investigación. En este caso, el orden sí importa mucho. Claro, en el juego del idioma también nosotros podemos decir, ¿no? Este desarrollo de la diabetes como consecuencia o influido por la conducta alimentaria, las bondades que tiene el idioma. Pero en realidad este orden tiene que ser muy bien claro en que nuestra variable principal de estudio siempre tiene que presentarse como una variable de efecto o como una variable dependiente para el caso de los estudios explicativos. Por tanto, las variables independientes van antes, ¿no? O por lo menos la comprensión del orden tiene que ser anterior a la variable principal de estudio. En este caso sería la variable dependiente, ¿no? Nuestra variable diabetes. Influencia de la conducta alimentaria en el desarrollo de la diabetes en niños y adolescentes, ¿no? Algunos otros ejemplos enunciados de estudio, a ver cómo lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí en la Facultad de Derecho, análisis argumentativo de los fallos judiciales sobre la tenencia compartida en 6 casos de la Corte de Trujillo en el 2022. Entonces aquí vamos a ver nuevamente, el propósito sería la argumentación. Dice análisis argumentativo, y la argumentación está pues en un nivel exploratorio, ¿no? Entonces está ahí. Otras variables no hay, en realidad no hay otra variable, solamente una línea temática que es la tenencia compartida, ¿ya? Que está acá, la tenencia compartida. La población son los casos, en este caso, casos de fallos judiciales. Dice análisis argumentativo de los fallos judiciales sobre la tenencia compartida en 6 casos. Estos casos son de los fallos judiciales. Entonces la población son casos de fallos judiciales. Mira cómo el idioma nos ayuda pues a encontrar estas dos partecitas, ¿no? Lugar, Corte de Trujillo, fecha 2022. ¿Se dan cuenta? Ahí están todos los elementos de el enunciado del estudio. Este es un caso de la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, ¿no? Dice, optimización de la línea de producción en la fabricación de conservas de pescado a través del método Lean Manufacturing. Entonces, aquí está aplicando algo, ¿no? O sea, aplica un método para poder optimizar la línea de producción. Estamos frente a un estudio aplicativo. Por tanto, el propósito de estudio, dice aquí bien claro, es la optimización. ¿Optimización de qué? Entonces, aquí en nuestra línea temática, la línea de producción de una fabricación, en este caso de conserva de pescado, pero ahorita lo que nos interesa es la línea de producción que vendría a ser aquello donde se va a aplicar algo, ¿no? Esta es nuestra variable principal de estudio, vamos a llamarlo así. ¿Qué es lo que vamos a aplicar? ¿Cuál es la otra variable que vamos a aplicar? Que es la que va a generar el cambio, es el Lean Manufacturing. ¿Y cuál es la población? ¿En dónde vamos a evaluar todo eso? En la fabricación de conservas de pescado. Las conservas de pescado. Lugar, no hay. Fecha, tampoco no hay. El título, si gustan, puede tenerlo, porque el título aguanta todo, pero el propósito del estudio no necesita lugar y fecha. Facultad de Negocios, lo mismo. Tenemos aquí un estudio netamente predictivo, ¿no? Porque estamos hablando de la proyección de algo, en este caso, proyección de la vida media del cliente a partir de las estrategias de marketing transmedia en pymes de ventas de ropa infantil. Vida media del cliente es un término técnico dentro del marketing, ¿no? Entonces ellos hacen una proyección de vida media del cliente, es decir, cuánto tiempo el cliente va a estar con la empresa. Y eso es un estudio predictivo, ¿no? Predictivo. Incluso su título lo dice, no hay proyección. Por tanto, el propósito es la proyección. Si nosotros nos vamos nuevamente, por favor, hacia nuestros propósitos del estudio, vamos a darnos cuenta que en los estudios predictivos está el propósito llamado proyección. Ahí está, ¿no? Entonces ahí está el propósito proyección de la vida media del cliente, ¿no? Entonces vamos a seguir en este ejemplo, ¿no? Entonces propósito dice acá proyección. Otras variables, las estrategias de marketing, ¿no? Dice proyección de la vida media del cliente a partir, es decir, las estrategias de marketing están antes. ¿Qué es lo que van a predecir? La vida media del cliente. ¿A partir de qué? A partir de las estrategias de marketing. Entonces, las estrategias de marketing están antes, ¿no? Entonces, acá lo que tienen que hacer es un modelo matemático, ¿no? Porque lo que van a hacer es una proyección de vida media. Van a proyectar, ¿no? Entonces, las estrategias de marketing vendrían a ser estas otras variables, en este caso, bueno, varias en realidad, porque estrategia 1, estrategia 2, estrategia 3, ¿no?
¿no? Y la población son pymes de ventas de ropa infantil. No hay lugar y no hay fecha. En la Facultad de Salud tenemos un caso muy particular, ¿no? Estos estudios que seguramente se han visto, donde ya vemos otras variables más, pero que están estas variables están como colitas, ¿no? Antes o después. Dice acá, influencia de la calidad del sueño en el agotamiento emocional del personal de salud de las salas de emergencia. Dos puntos, el rol moderador de la ansiedad. Aquí vemos muchas variables, ¿no? Este es un estudio multivarial. Pero acá vemos que una de las variables cumple un rol o un papel, en este caso un rol moderador, ¿no? Una variable que interviene frente a la relación causal de otras dos variables. En este caso, el propósito lo dice claro, influencia, o sea, no hay nada que inventarnos aquí, el propósito de la influencia. Las otras variables serían la calidad del sueño y la ansiedad, solamente que la ansiedad está bajo un rol moderador, dice, es una variable moderadora. Entonces, acá también se va a presentar un modelo, pero en este caso van a probar un modelo, ¿no? Supongo yo, a través de algunas técnicas de modelamiento, ¿no? De repente, modelo de ecuaciones estructurales, por ejemplo. Entonces, calidad del sueño y ansiedad, pero la línea temática es la misma, agotamiento emocional, porque es ahí donde están buscando pues el efecto en el agotamiento emocional, que es la línea temática, el problema principal. La población, personal de salud de las salas de emergencia, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de la Facultad de Salud. En la Facultad de Comunicaciones tenemos este ejemplo también. Dice acá, percepción de los adultos de 30 a 40 años sobre el newsjacking, ¿no? Interpretación del caso Marca Casio utilizando la música Bizarrap, sesión 53 con Shakira, año 2023. El propósito es la interpretación, ¿no? Acá está, incluso, ¿qué van a interpretar? No van a interpretar el caso, lo que van a interpretar, dice aquí, bien claro, es la percepción de los adultos de 30 a 40 años. ¿No? O sea, supongo yo, van a hacer dos tipos de análisis, ¿no? El análisis del caso puntual y luego análisis de la percepción de los adultos. Entonces, su propósito es la interpretación o el análisis interpretativo. Está ahí. Otras variables no hay, ¿eh? No hay. La línea temática, la principal, es el newsjacking, ¿no? Ese es el que van a evaluar. La población, en este caso, la población no es el caso, ¿ah? No es el caso la población. La población son estas personas a las cuales se están consultando a partir del caso, los adultos de 30 a 40 años. Y en este caso también hay no un lugar como propiamente, sino hay un contexto, es decir, puede ser lugar o puede ser contexto. Y en este caso el contexto es el caso de la marca Casio Música Bizarrap, sesión 53 con Shakira. Este es el caso que permite ayudar a reconocer la percepción de los adultos sobre esto. También pudo haber sido un análisis de caso y no había ningún problema, pero como está construido, es de esta manera. La fecha es en el 2023. Y tenemos ahí nuevamente nuestros insumos que forman nuestro enunciado del estudio. Y el tema de investigación, Rafael, bueno, el tema de investigación en realidad es sencillo. El tema de investigación no es más que la suma del propósito del estudio y la línea temática, nada más. O sea, tengo una línea temática, tengo una variable principal de estudio. ¿Y qué quiero hacer? ¿Qué quiero investigar? En mi propósito, eso me da mi tema de investigación. Y bueno, esto nos va a ayudar a poder desarrollar ahora sí el registro de enunciados de proyectos de tesis. Se nos ha compartido pues un Excel, vamos a abrirlo para poder desarrollar bien este ejemplo. Y cuando por favor terminemos, vamos a entrar a este enlace a hacer una pequeña evaluación para lo que se ha observado el día de hoy, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a entrar aquí a este Excel, ¿no? Que nos han compartido y cómo tenemos que llenar, ¿no? Y tenemos la línea de investigación, sublínea priorizadas, que es lo que están en la resolución, hay que saber cuáles son. Bueno, algunos datos adicionales. Aquí tengo algunos ejemplos, en realidad, que me van a ayudar a poder utilizar pues este Excel, ¿no? Como está acá. Entonces nos piden la sublínea priorizada, hay que saber cuáles son las sublíneas priorizadas en función de la línea de investigación, obviamente, de la universidad, la carrera a la cual corresponde, en este caso lo tengo a los autores, yo lo he puesto así, hay que juntarlos solamente en una sola celda, pero yo los he puesto así para tener un mejor panorama. El NRC, y aquí es donde nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, estos temas de dominio del docente son estas líneas temáticas que nosotros le hemos propuesto a los estudiantes a partir de las sublíneas que se han trabajado a inicios de sesión. Entonces, ya hay una serie de temas del dominio del docente que ustedes han elegido, que ustedes han propuesto en función a las sublíneas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en mi caso tengo estas líneas, bueno, tengo más, en realidad, este es el completo, sino que he separado algunos buenos ejemplos. Adicción a las nuevas tecnologías, burnout académico, satisfacción laboral, bienestar psicológico y burnout académico. Otra vez repite.
Es solamente para estos temas, ¿no? Para estos ejemplos. Entonces, ya tenemos el tema de dominio del docente, que es la línea temática, y ahora vamos a verificar cómo se ha planteado el tema propuesto. Entonces, en este caso, por ejemplo, este estudiante a esta línea temática le ha sumado un propósito nada más, propósito más línea. El propósito, factores de riesgo a la adicción a las nuevas tecnologías. Factores de riesgo más adicción a las nuevas tecnologías, y sale factores de riesgo a la adicción a las nuevas tecnologías. Burnout académico, predicción al burnout académico. ¿Ya? Satisfacción laboral, influencia en la satisfacción laboral. Bienestar psicológico, relaciones con el déficit del bienestar psicológico. Burnout académico, influencia al burnout académico. Acá, bueno, repiten dos, pero el ejemplo está bonito. Y acá tenemos el enunciado. Entonces, el enunciado del proyecto de tesis, como estamos aquí en todos los casos, acá tenemos un estudio relacional, uno predictivo, uno explicativo, otro relacional, otro explicativo. Entonces, se han desarrollado con la fórmula del enunciado analítico. Entonces, tenemos que utilizar esta fórmula de acá. Ya saben que las fórmulas pues pueden cambiar en sus órdenes, ¿no? Pero lo importante es que estén estos cuatro: propósito, otras variables, línea temática y población. Y esa es la que vamos a ver aquí, ¿no? El enunciado. Entonces, tenemos el propósito, dice acá, el propósito está en este caso al medio, dice, ansiedad y la soledad, estamos hablando de las otras variables, como factores de riesgo para la adicción a las nuevas tecnologías en jóvenes gamers. Tengo la población, que son jóvenes gamers, tengo mi variable principal, que en este caso es adicción a las nuevas tecnologías, tengo mis otras variables, que son la ansiedad y soledad, y tengo mi propósito de estudio, que son factores de riesgo. Ya tengo ahí ansiedad y soledad como factores de riesgo. Segundo ejemplo, modelo predictivo del déficit de inteligencia emocional en el burnout académico en estudiantes universitarios. Es decir, estamos frente a un tema que dice predicción al burnout académico. Entonces, lo que han creado estos chicos, quieren crear es un modelo predictivo, es un modelo matemático, un modelo predictivo. ¿De qué? Del déficit de la inteligencia emocional, que esa es su otra variable. ¿En dónde? En el burnout académico, que es la variable principal de estudio. ¿En quiénes? En los estudiantes universitarios. Ahí están los cuatro elementos. Otro, influencia en la satisfacción laboral. ¿Ya? Y entonces sería influencia de quién? Del burnout, el clima laboral y el apoyo social. Tres variables en la satisfacción laboral, mi variable principal. ¿En quiénes? En los estudiantes adultos trabajadores. Otro ejemplo, bienestar psicológico, relaciones con el déficit de bienestar psicológico. ¿Cómo sería el enunciado? Relación entre la dinámica familiar y el déficit de bienestar psicológico en pacientes institucionalizados. Ahí están todos los elementos. Y en este caso sí está bien un estudio relacional porque teóricamente la dinámica familiar y el bienestar psicológico no tienen mucho contexto teórico. Así es que los estudios relacionales de base me ayudan justamente a alimentar eso, por eso este estudio va. Tengo otro ejemplo, último, burnout académico, influencia al burnout académico. Y entonces sería aquí el enunciado, influencia de la rumia mental, que es la otra variable, en el burnout académico. ¿En quiénes? En estudiantes universitarios. Listo, señores. De esta manera, entonces, tenemos que desarrollar nuestros enunciados del estudio. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en una próxima vez.